hermanos, al relato de Caín y de Abel. ¿Qué qué pueden aportar o qué pueden compartir con el resto de los hermanos? ¿Qué les llama la atención? Si recuerdan cómo es el relato. Tengamos presente siempre que el relato de Caín y de Abel está hablando de los orígenes del pecado. Después de la caída de Adán y Eva, es el primer relato que refiere a una situación pecaminosa entre hermanos. Entonces, a ver, ¿quién nos puede dar alguna información sobre este relato? Padre Cristo, hermana. Amén, hermano. Sí, ahí con respecto a Caín y Abel, Jesucristo veía en cosas buenas en Abel y cosas malas en Caín. Por eso tenía más agrado por Abel que por Caín. En parte del relato de la Biblia dice. Bien, bien. Perdón, hermanos. Esperen que voy a cerrar el celular. Muy bien. ¿Y qué otro? Muy bien eso. ¿Y qué otra opinión hay que hayan leído? Había visto Dios una diferencia entre las ofrendas, como dice el hermano. Bueno, voy a compartirles el PowerPoint y continuamos con la genealogía. Hermanos, la genealogía empieza con Caín y Abel en los capítulos 4, versículos 1 y 2, donde dice que, bueno, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y después dio luz a su hermano Abel. Este relato bíblico, que todos lo conocemos, Abel y Caín presentan ofrendas a Dios. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, como bien decía el hermano, y Caín asesina a su hermano Abel. Hermanos, la pregunta es, ¿por qué lo mata? Estamos hablando del principio de la humanidad, donde eran hermanos, donde no vemos una humanidad desarrollada todavía, muy, muy incipiente. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Caín mató a Abel? Por envidia, creo yo, por celos, envidia, y porque entró Satanás, ¿no? Bien, bien. Bueno, la respuesta, hermanos, la tenemos en Primera de Juan 3:12, que dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno, hermanos, ya había un indicador. El corazón, estamos hablando de Adán, Eva, Caín y Abel. No había, en estos relatos bíblicos, no encontramos muchos más personajes. Si los hay, no los podemos precisar. Pero cuando ya vemos en la vida de Caín que era del maligno y asesinó a su hermano, y el mismo texto hace la pregunta, ¿por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. En un grupo tan pequeño de dos hermanos, ya uno estaba con un corazón inclinado al bien y el otro estaba inclinado al mal. El pecado, esto es interesante, hermanos, para que lo analicen después en el texto bíblico. El pecado de Adán trajo la maldición sobre la tierra. Ustedes, si leen Génesis 3:17, van a ver que dice, la sentencia dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Quién fue maldecido ahí? La tierra, por el pecado del hombre. Pero cuando vamos a ver el pecado de Caín, la maldición de la tierra cae sobre el mismo Caín, porque el texto dice, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. Fíjense las diferencias que hay entre una maldición y la otra. Caín se trajo la maldición a su propia vida. Y lo que nos revela este relato
que la condición del hombre estaba cambiada. Nosotros no podemos saber con precisión los detalles de quiénes estaban en el desarrollo de esa humanidad, porque habían pasado años, pero lo que sí podemos saber es que el estado del hombre entre lo que Dios había creado en el Edén tan perfecto y lo que está sucediendo a partir de Caín, el estado del hombre es muy, muy diferente. Denme un minuto, hermanos, que quiero arreglar algo acá. ¿Ustedes están viendo mi imagen, hermanos? ¿Sí? Sí, estamos viendo el PowerPoint. Ah, se ve. Bien, listo, porque yo acá Sí, se bien. me había ocultado. Entonces, lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que el pecado de Caín afectó las relaciones entre hermanos. Y lo que va a representar es un pecado cuando se violan los lazos de sangre y Caín se convierte en un errante porque ya no puede cultivar la tierra. Y dice la Biblia que se establece en la tierra de Nod. Lo que llama mucho la atención, hermanos, es cómo el corazón de Caín, desde el Edén hasta que sucede el asesinato, estaba ya inclinado a la maldad, a la envidia, a los celos, a lo que ustedes estaban diciendo, porque el Señor le habló a Caín antes que sucediera el asesinato y le dijo, si hicieres bien, ¿no vas a ser bendecido? Es decir, Dios le dio la oportunidad para que él tome decisiones. Sin embargo, él se inclinó por el mal. Entonces, aquí sí ustedes pueden ver la descendencia de Caín. La descendencia de Caín refiere, por un lado, a un hijo Enoc que construyó una ciudad en su nombre, pero la generación de Lamec, que sería la séptima después de Adán, fue una generación donde el pecado realmente estaba muy instalado en la sociedad y en el mundo en que vivía toda la descendencia de Caín, porque estaba fundado en la violencia. Miren este detalle que el mismo texto bíblico lo resalta. Dice que Lamec dijo a sus dos mujeres, Ada y Sila, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Por cosas tan menores como pudiera ser una herida o un golpe, asesinaban. Eso es un indicio del estado de la situación, como el endurecimiento del pecado fue muy rápido, porque estamos hablando de una generación bastante corta, desde Adán hasta Lamec. Y luego viene Set, ustedes lo mencionaron. Set, el relato bíblico, en realidad Eva dice, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y ahí viene la descendencia de Set. Pero también podemos encontrar en el Génesis, en el capítulo 5, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces, no solamente podemos hablar de Abel, Caín y Set, sino que la Biblia especifica que hubo otros hijos e hijas de Adán. Cuando la gente empezó a multiplicarse, a través de la línea de Set surge una esperanza, que es lo que se llama la descendencia piadosa, de la cual va a venir Enoc y va a venir Noé. Noé, el relato del diluvio lo vamos a estar viendo ahora. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y fíjense en el detalle del texto. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pareciera que hubo un tiempo donde todo estuvo muy en silencio
y a partir del nacimiento de Set surge nuevamente la esperanza y una descendencia que ahora vamos a ver más detalles. Esta descendencia de Set, cuando miran los evangelios, ustedes van a ver que están las genealogías. Lucas, Mateo es un poquito más corta porque empieza en Abraham, pero en el caso de Lucas, van a ver que depende si lo miran digamos, en forma ascendente o descendente, sería Dios, Adán y Set. Esta línea de Set es la que vino Abraham, la que vino David, la que vino Jesucristo. Y a partir de esta línea de Set es lo que se da el cumplimiento de Génesis 3:15, que decíamos que de la simiente suya esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso, hermano, es tan importante también mirar las genealogías, porque las genealogías nos van a ubicar, no podríamos, por desconocimiento, podríamos decir que Abraham venía de los descendientes de Caín, porque a lo mejor nos falta información de Set, eso sería gravísimo. Es importante que en lo que es la panorámica bíblica entendamos también esta genealogía. Vamos a ver después la genealogía de Noé, porque de los hijos de Noé va también a continuar, bueno, la línea de Abraham y de David y lo que sucede hacia abajo. Y ahora, hermanos, entramos en otro tema de la irrupción del pecado, que es el diluvio. Cuando se da el contexto de este relato bíblico, el pecado se había extendido con mucha intensidad. Y la palabra diluvio, hermanos, significa tormenta o destrucción. Pero el texto bíblico lo marca y lo deja, nos da una precisión del momento. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto lo vio Jehová. Así lo dice el texto bíblico. Entonces, Noé, que era un hombre obediente y que venía de la línea de la descendencia piadosa, él siguió las instrucciones y construye el arca y alberga en el arca Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas y un animal que representa a diferentes especies y alimento. Y acá, hermanos, aparece el cumplimiento de un propósito divino, que era destruir la raza humana pecadora. Porque cuando viene el diluvio, mueren todos y solamente se salva el justo Noé y su familia. Se destruye toda una generación pecadora. Toda una generaciones, en realidad no una generación, generaciones de pecadores. Y estuvo aproximadamente 1 año el mundo sujeto al juicio divino. Este es el relato del diluvio, hasta que en un momento Dios se acuerda y el arca descansa en el monte Ararat. Este es el bosquejo del libro de Génesis, que cuenta el relato de la genealogía de Noé, y hay como un paralelismo. Lo puse porque llama la atención, hermanos, y es interesante. Si ustedes ven, en el punto A dice la decisión divina de destruir la humanidad, ¿no? El punto B, Dios manda la construcción del arca. El punto C, la entrada al arca, comienza el diluvio y las aguas suben. Cuando Dios se acuerda de Noé,
empieza el proceso inverso, pero en beneficio de la humanidad. Las aguas bajan, la tierra se seca, en vez de entrar al arca se sale, en vez de construir el arca, Noé construye un altar, y en vez de destruir a la humanidad con el diluvio, Dios toma la decisión de nunca más destruir a la humanidad con el diluvio. ¿Cuánta profundidad tiene este relato bíblico? De una situación tan trágica de la destrucción de la humanidad a una situación de tanta misericordia de Dios, de darle otra oportunidad al hombre y de decir, no voy a volver a destruir más al mundo con un diluvio. ¿Y qué sucede luego del diluvio? Va a empezar la civilización de vuelta con un acto de agradecimiento. Dios pone el arco iris como un signo de alianza entre Dios y el ser humano, y la humanidad es reconstruida. Y ahora, hermanos, les pregunto, ¿volvió a aparecer el pecado? A ver, ¿cómo? ¿Cuándo? En forma bastante cercana al acto del altar que hizo Noé y el agradecimiento que expresó la nueva humanidad a Dios. La pregunta es, ¿volvió a aparecer el pecado? Sí. ¿Puede ser cuando Noé se embriagó? Amén, hermana. Es hermoso, hermanos, estudiar la Biblia y vivir el momento. Y vivir también la sensación que pudo haber sentido Dios, de mirar a la humanidad que Él creó con tanto amor y con tanta excelencia en el Génesis, cuando recién empezamos la clase, a ver a la humanidad que sus designios eran continuamente el mal y dijo, voy a destruir. Sentencia y propósito de Dios cumplido. Se cumplió. El diluvio se cumplió. La humanidad que era pecaminosa fue destruida. Pero ¿saben lo que no se exterminó? El pecado. El plan de salvación tiene que continuar. Y ahora vamos a retomar, porque es interesante mirarlo desde esta otra mirada. En el postdiluvio, ustedes ven ahora una tabla de genealogía de Noé, un poco chiquita, que tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem. Y saben, es llamativo porque la rebelión contra Dios está presente en todos los relatos del Génesis. Y de vuelta, hermanos, en poco tiempo, toda esa liberación del pecado se vuelve a enturbiar porque aparece el pecado en la familia de Noé. Y ahí aparece la maldición de Noé hacia su hijo, y de vuelta al mundo vuelve a caer en la misma repetición pecaminosa, y la gracia de Dios es lo único que puede traernos salvación. Pero quiero mostrarles, de Noé hay un hijo que se llama Sem, y a partir de Sem va a venir la descendencia de Abraham. Siempre hay una genealogía justa que el Señor elige para ir cumpliendo sus propósitos. Y acá empieza a partir de Sem. Y cuando nosotros vemos que la historia de la Biblia habla de la historia de nuestra redención, es porque es nuestra vivencia. El Señor nos salva, el Señor nos perdona, nos arrepentimos, nos da una nueva oportunidad y volvemos a pecar, a pedir perdón, a arrepentirnos, el Señor nos perdona y así sucesivamente.
Y esto que vemos en el caso del postdiluvio es la realidad que vive la humanidad también hoy. Entonces, hasta acá vimos, hermanos, orígenes en cuanto a el surgimiento de la humanidad, el origen de la humanidad, del hombre, del pecado. Y ahora vamos a ver otro periodo bíblico, que es lo que nosotros conocemos como el periodo patriarcal. Es a partir del periodo patriarcal que podemos tomar un indicador de fechas bíblicas, que es aproximadamente el año 2000 antes de Jesucristo. Este periodo comprende aproximadamente 250 años. Y empieza una esperanza. El origen del pueblo de Israel, en su formación, se va a sustentar en 3 generaciones, que es la generación o las familias de Abraham, Isaac y Jacob. Para entender un poco la genealogía, Abraham era hijo de Taré, y Taré tenía otros 2 hijos que eran Nacor y Harán, y Harán nació Lot. Pero Harán falleció antes que su padre Taré, y ustedes van a ver en los relatos bíblicos que Lot acompañó a Abraham en cierta parte de su recorrido. Por eso, quien conoce un poco la genealogía va a entender esta apertura que nos muestra la palabra. El tiempo que empieza aproximadamente 2000 años antes de Cristo, está expresado en Génesis capítulo 1, 11:31, donde dice: tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de su hijo, a Sarai, su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Fíjense acá en el mapa que vemos Canaán, ustedes ya lo vieron en las materias anteriores, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí y murió Taré en Aram. ¿Cuál era el contexto de Ur de los Caldeos? Era un contexto politeísta. Cuando hacen la travesía hasta Harán, hay aproximadamente 1000 kilómetros, y ahí se quedan un tiempo, hasta que en el capítulo 12 vamos a ver que tomó Abraham a Sarai, su mujer, esto después de la muerte de su padre Taré, y a Lot, que sería su sobrino, y todos sus bienes, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y acá, hermanos, empieza un nuevo periodo, que es el periodo patriarcal, que es importante, hermanos, que ustedes se ubiquen qué representa este periodo en la historia de la salvación. ¿Cómo se llama este gráfico? Lo vieron en panorama 1, hermanos. La geografía. La medialuna fértil. Amén, hermano. Muy bien. Esto se llama la medialuna fértil. La medialuna fértil comprende las culturas de Mesopotamia y de Egipto, y que eran milenarias y eran politeístas. En esa expansión, que es muy extensa, se movió el patriarca Abraham en sus inicios para el inicio de una familia que después se va a convertir en un pueblo, en una nación, y que de ahí va a venir la descendencia de Cristo. Y otro tema es que hay 2 civilizaciones que están muy interrelacionadas. Una es la Mesopotamia y la otra es la de Egipto. ¿Por qué? Porque estas familias patriarcales empiezan en Mesopotamia con Abraham, saliendo Abraham de Ur de los Caldeos,
y termina con la familia de Jacob en Egipto, como José, como segundo después de Faraón. Esto que ustedes ven así, tan sintetizados, tiene muchísima historia desde el punto de vista bíblico, son muchos años. Cuando nosotros leemos el inicio de Abraham, es Isaac y Jacob, es la primera etapa de la formación del pueblo de Dios. Pero vamos a ver que ya en esta etapa el plan divino de salvación se va a cumplir. Y ahora vamos a ver por qué. Porque Abraham, Isaac y Jacob fueron herederos de la promesa divina. ¿Alguien recuerda cuál fue la promesa divina que Dios le dio a Abraham? A ver, ¿No era hermanos, el de si la... alguien... De la tierra prometida. Sí, Que en él sería la descendencia de todas las naciones. Amén, hermano. Exactamente. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta es, hermanos, es cuando refiere que Dios interviene en la historia para dar cumplimiento al plan divino de salvación, es que la salvación es para todas las naciones de la tierra, aunque el desarrollo va a ser incremental, pero el plan divino de Dios es para todas las naciones de la tierra. Entonces, vamos a ver que los patriarcas que vivían en un contexto politeísta van conociendo a Dios de diferentes formas. Por un lado, como un Dios personal. Por el otro, como un Dios que está en todas partes y al mismo tiempo, muy diferente a la concepción del mundo de entonces. Por eso destacamos civilizaciones de Mesopotamia y civilizaciones de Egipto, todas politeístas. Ni hablar de las naciones que estaban poblando la tierra de Canaán. Y un Dios familiar. Cuando hablamos de un Dios personal, vamos a ver, hermanos, que el nombre del Dios, de Dios y del patriarca estaban unidos por la preposición de. Cuando leen en la Biblia el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de Isaac, el Dios fuerte de Jacob, están hablando que ese patriarca tuvo una experiencia única con Dios y una revelación única con Dios. Por eso lo hablan en forma personal, el Dios fuerte de Jacob, porque fue el que lo guardó a Jacob de todos los peligros. Y así vamos a ir viendo muchas veces esto. Cuando hablamos de que es un Dios que está en todas partes y al mismo tiempo, ustedes van a ver algunos nombres de Dios que habla, por ejemplo, Elohim, El Roy, El Shaddai. Esto, él se conoce con el nombre de, por ejemplo, lo expreso El Shaddai. Él significa el Dios todopoderoso. Después podríamos ver el Dios que me ve, el Dios eterno. Son diferentes nombres que Dios va recibiendo y que le van dando en función a cómo Dios se manifiesta en ese periodo a los patriarcas. Por eso lo van a ir interpretando. Pero Dios es uno. No es que sean diferentes dioses, son los diferentes nombres como los patriarcas iban identificando a ese mismo Dios al mismo tiempo. Y luego aparece un Dios familiar. Esto es hermoso, hermanos, porque cuando uno dice el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac, está hablando que estaban identificados en el clan familiar. Y el patriarca lo que revelaba a su familia era el conocimiento de su Dios personal, porque cada patriarca tuvo una experiencia con Dios. Todos
practicaron el monoteísmo en una cultura politeísta. Y hay algo que en el libro, hermanos, lo ponen como un paréntesis, pero es interesante tomarlo en consideración. Cuando nosotros leemos el relato bíblico, vamos a ver que hay una inquietud de conocer quién es Dios o qué Dios. En un mundo politeísta era qué Dios, y en un mundo monoteísta, conocerlo a Dios en su esencia. Pero hoy el hombre se pregunta si realmente existe Dios. ¿Cómo cambió la concepción? Porque ya el hombre lo quitó a Dios de su pensamiento y ni está interesado en conocerlo, o ha hecho de otras cosas un Dios. Y esto, hermanos, es interesante también, porque cuando la Biblia dice de un Dios, el Dios de una familia, y miren que vemos a Taré, Abraham, Nacor y Aram, y de Abraham vemos a Ismael, a Isaac, pero Isaac no tomó esposa del mundo pagano en el que se movía. Él fue a la casa de sus familiares, de Betuel, que era descendiente de Nacor, que en síntesis era hermano de Abraham. Y ahí tomó como esposa a Rebeca. Y luego vino el caso de Jacob. Y mismo el texto bíblico dice que Saúl había tomado mujeres de los heteos y que esto realmente molestaba mucho a Rebeca y dijo, bueno, Jacob, vete a mi familia y busquemos una mujer, una esposa para ti dentro de mi familia, que después surge Lea y Raquel. Entonces, este Dios familiar va a tener unas características bastante particulares. Hay un reconocimiento de un Dios personal que es la cabeza del clan familiar. Hay sacrificios de animales, esos sacrificios lo hace el patriarca, y esos sacrificios se podían llevar en cualquier lugar. ¿Por qué, hermanos, es interesante entender esto de que los sacrificios se llevaban en cualquier lugar? Porque ustedes van a ver que los patriarcas se encontraban con el Señor y ofrecían un sacrificio. Cuando el pueblo de Israel entra en la peregrinación por el desierto, surge el tabernáculo. El sacrificio se hace en el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ya establecen el arca del pacto en un lugar fijo. Y luego, cuando surge el templo, el arca del pacto va a estar en el templo de Salomón, y después cuando es destruido el templo, se pierden y después se reconstruye, pero ya no queda, digamos, la posibilidad de hacer sacrificios en cualquier lugar. Se establece un lugar fijo. Pero en el periodo patriarcal el lugar era indeterminado. ¿Por qué? Porque la iniciativa siempre viene de Dios. Y la relación era un llamado divino hacia aquellos hombres que Dios tenía la mirada para la salvación de la humanidad. Y ahora, hermanos, me voy a detener acá y les voy a preguntar. Primero, si quieren hacerme alguna pregunta, si se entiende. Los veo muy serios, eso me preocupa. A ver, hermanos. ¿Alguna pregunta? Hermanos, ¿cuáles son las 3 promesas que Dios le hizo a Abraham? A ver si alguien recuerda. Ustedes mencionaron algunas, pero a ver si surgen otras. A ver, alguien mencionó la de la tierra. A ver qué otra. Que su descendencia serían como las estrellas. Muy bien.
Y a ver si se acuerdan alguna más. Que le iba a dar un hijo. Bien. Bueno, hay una tercera que ahora la vamos a ver también, que quizás... De la protección divina. Amén, hermana, exactamente. El Señor Dios le dio 3 promesas, que ahora las vamos a ver un poquito más en profundidad, pero son cuán importante es creerle a Dios. Porque si Abraham no le hubiera creído a Dios, y Isaac y Jacob, nosotros no estaríamos hoy compartiendo la fe, el plan de salvación, la esperanza, no estaríamos aprendiendo el relato bíblico, estaríamos sin fe y sin esperanza, realmente. Pero cuando un hombre le cree a Dios, la historia cambia. Y entonces, cuando veamos al texto bíblico, vamos a ver que ellos recibieron 3 promesas. Una de las promesas que ustedes estuvieron mencionando es la de una descendencia. En un momento que Abraham no tenía hijos, que además era muy anciano y también su esposa, lo cual, y además una esposa estéril. La otra promesa es la promesa de una tierra. Y la tercera, muy bien ustedes las mencionaron, la de la protección divina. Cuando nosotros nos paramos desde la promesa de una descendencia, esta promesa, hermanos, es todo el hilo conductor que va a apoyarse el desarrollo de las familias patriarcal desde el capítulo 12 al 46, porque tiene 2 matices o 2 enfoques. Por un lado hay una promesa que es personal, un alcance personal, la promesa del hijo. Porque Abraham, que no podía tener hijos, le dice Jehová, no te heredará este. ¿A quién se refería con este? ¿Cuál es el otro hijo que tenía Abraham? Ismael. Ismael, exactamente. La respuesta es, no te heredará Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta era la promesa. Y el otro es un alcance teológico. Que esta descendencia sería un poderoso pueblo. Esto se cumple cuando el pueblo hebreo sale de Egipto. Y la promesa, como la hermana bien dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y le dijo, así será tu descendencia. La promesa de una tierra. Ay, hermanos, Abraham estaba en la tierra, porque él ya estaba en la tierra de Canaán, pero no era el tiempo del cumplimiento, hasta ese entonces era una promesa. Pero Dios hizo un pacto y le dijo, a tu descendencia les daré esta tierra. Si ustedes ven el relato bíblico, en un momento Abraham se va a Egipto porque viene una hambruna, después vuelve. Es decir, él se mantuvo fiel a la promesa. Y él, en un momento, el Señor le dijo, mira, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, la promesa de protección divina es también sumamente importante, porque si el Señor no hubiera protegido a la descendencia de Abraham, el propósito divino no se hubiera logrado. Estar en la tierra de Canaán, pero cuando vino la hambruna en el momento de la vida de Jacob y sus hijos, y se morían todos de esa hambruna, entonces la promesa no se iba a cumplir. Pero Dios también le dio la promesa de protección divina.
Y lo vamos a ver mejor con el relato de Jacob. Jacob tuvo una vida muy turbulenta, ustedes la conocen. Lo engañó a su hermano y se quedó con la primogenitura. Después tuvo un suegro, Labán, que lo engañó a él. Después él vivía atemorizado por miedo a su hermano Esaú que lo matara, porque al principio en el texto bíblico ustedes van a ver que Esaú tenía ese rencor y que pareciera que solamente la muerte de su hermano Jacob lo iba a tranquilizar. Sin embargo, cuando el Señor se le aparece en Betel, cuando él huía de Esaú, el Señor le dijo, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres. Qué importante, porque Jacob le creyó a Dios en la promesa de la protección. Luego, el Señor se le vuelve a aparecer a Jacob, pero ya en Beerseba. Y fíjense, tanto Betel como Beerseba están en Canaán, están en la tierra prometida. Pero acá la promesa es la protección divina de la descendencia. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿En qué contexto sucede esto? En una decisión que tenía que tomar Jacob, de irse de la tierra de Canaán, la tierra que le prometió Dios a Abraham, y que Abraham le siguió a Isaac, y ahora estamos en Jacob, y Jacob está con sus hijos, le dice el Señor, vete de aquí y entra a Egipto. Pero si Jacob no le hubiera creído a Dios y se quedaba en la tierra de Canaán, se hubiera muerto la descendencia y se hubiera interrumpido el propósito divino de hacer una gran nación, y de tu descendencia serán salvas todas las naciones de la tierra. Por eso es tan importante, hermanos, mirar las tres promesas con gran importancia. La importancia del Hijo, la importancia de la promesa de la tierra, pero también la importancia de la protección divina y de creerle a Dios. Y ahora, hermanos, les voy a preguntar, ¿se cumplieron estas promesas? A ver si alguien me puede aportar desde el conocimiento bíblico, de todo lo que han leído hasta aquí, ¿qué recuerdan ustedes de cumplimiento de estas promesas? A ver, vamos a ir por la del Hijo. ¿Se cumplió? Sí, la de José en Egipto. Bueno, pero antes, vamos en la promesa de Abraham. De Isaac, su hijo. Amén. Y obviamente las descendencias, porque si Isaac no hubiera tenido descendencia, obviamente no hubiera continuado el propósito divino. La de la tierra. ¿Se cumplió? Sí. ¿Cuándo piensan que se cumplió? años después, no. Muy bien. ¿Y cuándo fue precisamente? Si tienen algún detalle, porque 400 años después 400 años fue el periodo de esclavitud, pero después, a ver, un poquito más, no es mucho más. Después de 40 años en el 30 desierto. años. Amén, hermanos, excelente. Y la promesa de protección está llena el relato bíblico, porque solo de haber llegado a Egipto, solo de que el Señor haya levantado a José, fue con el propósito divino de salvar a toda esa familia que se iba a convertir en la nación, el pueblo de Dios. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Se entiende la panorámica bíblica desde esta mirada del mover de Dios en la historia? ¿Cómo todo guarda relación desde las genealogías, desde el momento que Dios se aparece a Abraham, desde el momento que Dios va cumpliendo sus promesas? Y cuando nosotros miramos a estos hombres, los vamos a ver muy imperfectos. Ninguno de ellos, nosotros siempre vemos a Abraham un hombre tan correcto, parece, pero Abraham ha tenido
sus fallos. Él ha tenido un tiempo de silencio importante, hasta que Dios se le tuvo que volver a aparecer. Pero ¿saben lo maravilloso de Abraham? Que fue un hombre de fe, el padre de la fe. Y esa fe se la transmitió a esa fe del Dios personal, esa fe del Dios que veíamos familiar, se la transmitió a sus generaciones. Por eso la importancia que tiene el patriarca, ¿no? Para las familias, ya lo vemos desde allá, desde el principio, ¿no? Así que bueno, hermanos, ahora vamos a entrar ya casi al final de este periodo patriarcal. Lo vamos a ver en un gráfico. Este gráfico, hermanos, justamente lo que va a tratar de mostrar es la historia, el mover de Dios de la historia, desde antes del diluvio hasta, si queremos ver, hasta el año 96, que fue las últimas cartas que se escribieron epistolares, ¿no? Y cuando nosotros vemos el primer punto, que es el cumplimiento de formar una nación, se cumple cuando el pueblo de Israel sale, el pueblo hebreo sale como una nación poderosa de Egipto. Luego vemos el cumplimiento de la tierra. El cumplimiento de la tierra se da en la conquista de Josué, pero también en los jueces que suceden posteriormente, porque digamos que la conquista tomó un tiempo, hasta que se distribuyeron en las tierras entre las diferentes tribus. Y luego viene el cumplimiento de la simiente, y el cumplimiento de la simiente se da en Jesucristo. En Gálatas, vamos a ver, hermanos, que dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Acá estamos hablando, y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La mirada divina de la simiente de Abraham en el periodo patriarcal, y después se va a desarrollar toda la historia del pueblo de Israel, la deportación a Babilonia, hasta que vuelven y conquistan nuevamente la tierra y nace Jesucristo. La simiente era Cristo. Y cuando nosotros vemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cuando se empieza a establecer la iglesia primitiva, dijo Pedro, vosotros sois los hijos de los profetas, se los está diciendo en un contexto donde estaban los judíos, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, vamos a Gálatas y vamos a Hechos de los Apóstoles y vemos las prédicas y los distintos medios que se utilizaron en su época para testificar el cumplimiento de esta promesa. Y hermanos, ¿cómo termina el relato bíblico? Jacob, que estaba con su familia en Canaán, accede a ir a Egipto y se salva de la muerte, porque era grande el hambre que había en la tierra. Y ahora, a partir de el último capítulo, el capítulo 50 de Génesis, va a quedar preparado todo el escenario que vamos a empezar a ver en la próxima clase, que refiere al Éxodo. Así que, hermanos, esta es un poco la síntesis de la primera parte de la creación y el periodo patriarcal. Vamos a considerar unos 2200 años aproximadamente, 2250, depende cómo lo querramos mirar, es todo lo que abarca esto desde la creación, Génesis 1.1, hasta que Abraham
hasta que Jacob entra a Egipto. Voy a hacer una clase de repaso, pero ¿me quieren hacer algunas preguntas? A ver, hermanos. Hermana, yo le quisiera hacer una pregunta. Usted hizo una preguntita que pensáramos cómo llegaba el relato de la creación hasta a la Biblia. Y no le pude captar la idea, sinceramente no lo pude interpretar. Bien. Nosotros estamos en un periodo muy primitivo, donde la transmisión del relato de la creación seguramente fue oral, porque no existía la escritura de entonces. Hay algunos relatos escritos en una forma que se llama cuneiforme, ¿sí? Que es como labrada en piedra, que hablan y da destellos de cómo fue ese origen del mundo. Que eso pudiera haber sido algún antecedente para que el escritor del Génesis, principalmente del capítulo 1 al 11, pudiera tomar como referencia y la inspiración divina y otras fuentes como para que ese relato bíblico llegara a nosotros. ¿Por qué se aclara esto, hermano? Porque no es un relato inventado. Tiene algunas referentes de fuentes muy antiguas que dan evidencias que la creación tuvo un proceso de esas características. Por eso lo aclaro, porque no fue fruto de la imaginación del hombre. Hay antecedentes muy antiguos, muy limitados, muy acotados, pero suficientes como para poder permitirnos, o que Dios ha permitido que llegaran, para que nosotros tuviéramos, aunque sea, alguna reseña de la creación. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Pueden ayudarse con el libro. Una definición sencilla de lo que es la palabra de Dios. A ver, hermanos, rápido. De lo que hablamos, para que tengan un paneo rápido de lo que fue la clase. El relato de la historia de la creación hasta el fin del tiempo. Muy bien. ¿Y qué libros, desde qué libro hasta qué libro? A ver. Desde Génesis a Apocalipsis. Muy bien, hermanos. Esto es la palabra de Dios. La segunda, hermanos, si no tomaron nota, por ahí les va a costar un poco, pero yo los voy a ayudar. ¿En qué etapa se divide la historia bíblica? La historia. Aclarando esto, nosotros siempre nos ubicamos en Antiguo y Nuevo Testamento. No está mal. Pero la historia bíblica puede tener una mejor subdivisión, que hoy la mencionamos al principio. A ver si alguien la anotó. Patriarca. Ay, espere que no puedo hablar así, Bueno, a ver, hermana, patriarca está bien. Los voy a ayudar un poco. Está en la guía, estamos en el buen camino. El pueblo. Nace la familia patriarcal, digamos el periodo patriarcal, y después de esta familia van a ser un pueblo. Si nosotros tomáramos desde el llamado de Abraham ya un origen del pueblo de Dios, entonces la primera etapa del relato refiere a la formación de un pueblo, que yo le dije sacerdotal, a ver qué otra palabra, si se acuerdan. Nación santa. Nación santa y de posesión exclusiva. Y la segunda etapa, la habíamos visto,
era la segunda etapa, hermanos, Nuevo Testamento. La revelación de la revelación Jesucristo. definitiva de los designios de Dios centrada en Jesucristo. Amén, exactamente. Hermano, entonces podemos dividir la historia bíblica en dos partes. La formación de un pueblo, donde Dios se va a mover en la historia durante muchísimos años, que es el pueblo de Israel. Al principio fue la familia patriarcal, o el periodo patriarcal, luego fue el pueblo hebreo y luego fue la nación de Israel. Y después vamos a ver que se separó en Israel en el reino del norte y del sur, pero siempre vamos por esa línea. Y cuando vamos al cumplimiento, la segunda etapa es a partir de Jesucristo. Todo lo que lleva al nacimiento, muerte, resurrección y la predicación del Evangelio a toda criatura. Voy a una tercera pregunta. Génesis, ya bueno, ¿qué significa Génesis? Vamos por lo sencillito. Origen. Muy bien. El Génesis particularmente, ya no en forma tan global, se divide en el capítulo 1 al 11 y del 12 al 50. Del 1 al 11, ¿refiere a qué orígenes en particular? De la creación. La cosmovisión. Bien. El mundo del ser humano, creación. del pecado y la salvación. Sí. Muy bien, hermanas. Siempre Y del tengamos 12 al presente. 50 los patriarcas. Exactamente, hermanos. Es muy sencillo. Orígenes. Todo es origen. Origen del universo, la tierra, el hombre y el pecado. Tengan presente que y también de la salvación. ¿Por qué? Porque termina una generación pecaminosa se destruye a través del diluvio, pero empieza una nueva generación, que es la generación de Noé, y el plan de salvación continúa. Y ahora viene del 12 al 50, orígenes. Está bien lo que dijo el hermano de los patriarcas, yo lo había expresado un poquito más general, que es la del pueblo de Israel. Puntualmente lo que refiere a Génesis. Voy a la tercera pregunta. Muy bien, hermanos. ¿Cómo se revela Dios en la creación? Es una pregunta una respuesta sencilla. No hay que darle mucha vuelta. Pero porque nosotros muchas veces tenemos que ubicarnos en el contexto. Dios se revela de diferentes formas y maneras, pero en diferentes periodos. Cuando hablamos del periodo de la creación, ¿cómo se manifiesta Dios? Como creador. Como creador, exactamente. Dios se manifiesta como creador para toda la humanidad. Después, a través de la historia, vamos a ver que Dios se manifiesta en diferentes formas, ya lo vimos a los patriarcas y después vamos a seguir viendo esto. Pero al principio lo vemos en forma genérica, Dios es creador de todo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Las primeras, lo primero que vimos. ¿Qué graves consecuencias? Yo les mencioné que fue algo muy trágico y trajo grandes consecuencias. A ver si recuerdan. Hablé de ruptura. A ver. La separación. La desobediencia. Sí, pero la desobediencia fue el acto, pero las consecuencias de ese acto. Los lazos de amistad con Dios, ruptura entre Dios y el ser humano, entre el hombre y la mujer, entre la especie humana y el resto de la creación, y trajo la maldición sobre la tierra. Muy bien, hermana, es así. Ustedes siempre piensen, con Dios, con mi prójimo, con todo lo que me rodea, que es la creación, y la maldición sobre la tierra es la consecuencia que hoy estamos viviendo, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día.
Vamos a agregar otra pregunta. De la irrupción del pecado. Vimos 13 ejemplos, Adán y Eva, 3 relatos, Adán y Eva, Caín y Abel y el diluvio. El diluvio. De la línea de qué hijo de Adán vino la descendencia posterior que vendría Abraham. Es muy importante, hermana, eso. Sed. Sed. Muy bien, acuérdense, hermano, es muy simple. Los nombres identificados de los hijos de Adán en lo que respecta al Génesis particularmente son Abel, Caín, Set, y luego menciona hijos e hijas. Cuando la Biblia dice los hijos de Dios, hay un texto que dice que los hijos de Dios se juntaron o se aliaron con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son las descendientes de la línea de Set. Tengan presente. Es una generación que trajo esperanza a la humanidad. O sea, ténganlo presente. Es Set. Bueno, esta es muy simple, hermanos. ¿Cuál es el signo o el pacto que hizo Dios con los hombres después del diluvio? Muy sencilla. Que no volvería a destruirlos. ¿Y cuál es la señal? El arco iris. Muy bien, hermano, esa es muy simple, está casi. Los 3 patriarcas que mencionamos. Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob, exactamente. Las 3 promesas que Dios hizo a los patriarcas. El micrófono, hermana. Descendencia, territorio y protección. Muy bien, hermanos. Y ¿cómo conocieron los patriarcas a Dios? Hemos desarrollado bastante sobre ellos, pero a ver si se recuerdan. Como un Dios personal, de familia. Y un Dios en todas partes y al mismo tiempo. Omnipresente, omnisciente, con todos los atributos que nosotros conocemos de Dios. Estas preguntas, hermanos, son las sencillas que están referidas al libro. Ustedes van a tener, de la clase, van a ver mucho más contenido del libro. Pero después cuando tomemos el examen, el hermano Nicolás lo va a organizar, vamos a tomar en consideración, digamos, lo que está en el libro y a lo mejor algo adicional que pudiera ser de lo nuevo, que son las genealogías y algunos aspectos más que vamos a ir viendo en las otras clases. Bueno, hermanos, ¿me quieren hacer una pregunta? Yo les voy a decir lo que yo aspiraría después de esta materia. Sé que es difícil si es que no se ha leído la Biblia en su totalidad. Porque, por ejemplo, uno puede pararse en un periodo bíblico como podría ser el reino del norte. La Biblia habla de un reino, el reino de Israel del norte, el reino de Israel del sur. Pero si uno no leyó la Biblia y no sabe que era uno y otro, lo que se pueda dar en la clase, no se va a poder capitalizar bien. A lo mejor, después que vuelvan a leer la Biblia completa y vuelven a agarrar el libro, van a darse cuenta de muchas cosas más. Porque si uno dice, por ejemplo, Elías, ¿en qué reino estaba? ¿En el norte o en el sur? Y uno dice, pero yo nunca leí la historia de Elías. Entonces, eso va a ser una barrera para un mejor entendimiento. Uno lo que aspiraría de esta materia es que yo le dijera, hermanos, el relato de la reconstrucción del templo que encontramos en Esdras y en Nehemías, ¿en qué periodo
de la historia bíblica lo ubicaría? Una pregunta así. Como ustedes van a ver cada periodo, entonces rápidamente lo van a poder ubicar. Pero si no conocen el detalle de qué expresa Esdras y Nehemías en cuanto a la reconstrucción del templo, va a ser un concepto, pero no va a ser el relato bíblico. ¿Se entiende, no, hermanos? Por eso a veces es necesario, hermanos, que estas clases tengan profundidad. Porque si uno da la clase en forma más superficial, o sea, haciendo preguntas muy sencillas, estaría explicando lo que es estrictamente el relato bíblico desde la Biblia, pero no me daría el tiempo y ustedes no aprenderían lo suficiente. Sería como una escuela dominical de niños, un poquito en ese nivel. Acá nosotros tenemos que tratar de elevarnos lo máximo posible para que ustedes puedan mirar la Biblia desde arriba. Y mirándola desde arriba, puedan leer el relato bíblico y ubicarse en un mapa mental. Esa sería mi aspiración de esta materia. Y bueno, el Señor nos ayude que así pueda ser. Sé que hay mucho conocimiento y hermanos que están aportando. Y bueno, me gustaría para la próxima lean lo que continúa, que ahora sí se los voy a compartir. Para la próxima clase, hermanos, ustedes tienen, estas son preguntas de repaso que ustedes las tienen, la van a tener en el video grabado, tienen que leer desde la página 87 hasta la 99. Si ustedes pueden leer todo este material y ya traer preguntas y armarse ustedes mismos un poco la panorámica de estas páginas, van a poder también aportar a la clase, porque la idea es que esto pueda ser más participativo. Sé que el Génesis es largo y a lo mejor no es justamente la clase donde puedan interaccionar más porque no nos da el tiempo suficiente, pero sí que para la que sigue ya empezamos con Éxodo, empezamos con el peregrinar por el desierto, vamos a ver la entrada y la conquista, entonces ahí ya son relatos que ustedes seguramente tienen bastante más frescos. Muy bien, hermanos. Les cedo el lugar al hermano Nicolás, que el Señor los bendiga mucho. Amén, hermana Liliana, Dios les bendiga mucho. Gracias por ayudarnos, por darnos esta hermosa clase. Como bien dijo la hermana, tal vez al principio algunos lo vean como con cara, ¿qué es esta materia? ¿Qué me está hablando? ¿De qué me están hablando? Todo de golpe. Pero hermanos, como ustedes fueron viendo aquí cuando la hermana hizo el repaso, ustedes mismos, o sea, capaz que uno en el inconsciente, no en el inconsciente, sino en el subconsciente, ¿no? Todo lo que usted fue prestando atención, fue escuchando a lo largo de esta clase, fíjese cómo la mayoría fue respondiendo los conceptos que la hermana remarcó, ¿sí? Así que los animo, hermano, como dijo la hermana, no solamente quedarse con lo que se da en la clase, ¿sí? Como decimos siempre, vayan al libro, léanlo, lo que hoy vimos, lo que vamos a ver la clase siguiente. Tienen la bendición de tener el video, ¿sí? Ustedes pueden retroceder, avanzar el video en el Classroom, que ya seguramente mañana o en estos días estará subido, ¿sí? Animarlos a seguir. Tal vez alguien dijo hoy, pero yo no leí nunca la Biblia, como vimos ahí que el 60% nunca había leído la Biblia completa. Tal vez alguien dijo, entonces no voy a poder sacarle provecho a la materia. Le va a sacar un gran provecho, pero a su vez lo animamos a que si no, aún no pudo leer la Biblia completa, comenzarla a partir del día de hoy. Plan de lectura, hay muchos por doquier, planes de lectura que usted puede empezar a leer. No solamente para la materia, no solamente para el Instituto Bíblico, sino, como decimos siempre, el primer beneficiado de aprender de la palabra de Dios, ¿quién es? ¿Dios? No, yo. Entonces, lo animamos, hermanos, a que leamos la palabra de Dios. Como dijo la hermana, todos lo leemos una vez por día, ¿no? O algún momento al día, pero sí llevar un orden y que uno pueda decir acá un tiempo, bueno, sí, leí la Biblia completa, pero no por decirlo nuevamente, sino para edificar nuestra vida. Así que, hermanos, luego cualquier consulta, está la plataforma del Classroom, WhatsApp, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿sí?
A las 7 ya se manda el link y 7:10, hermanos, ya estamos por comenzar, ¿sí? Sabemos que hay hermanos que trabajan, vuelven viajando. No hay problema, hermanos, si se demora unos minutitos, pero sí ingrese, ¿sí? Es importante que recuerde cómo es la calificación. Es importante que tenga el 70% de las clases en asistencia, ¿sí? Para poder aprobar la materia, además de todo lo que vamos a hablar después de trabajo práctico y examen. Recuerden, hermanos, de poder, como lo veo ahora, la mayoría tiene la cámara prendida, ¿sí? Es importante uno como profesor, cuando estoy hablando, tal vez no lo puedo escuchar como en la clase, ¿no? Que alguien hace una pregunta más espontáneo, como acá pareciera un poco más frío, pero si le podemos ver el rostro, ver que asiente con la cabeza, es como un amén virtual, ¿no? Cuando alguien hace así o hace así, nos sentimos acompañados de este lado. Así que los felicito, hermanos, gracias por su tiempo, no hacia nosotros, sino hacia la obra de Dios, ¿no? Así que vamos a orar ya para despedirnos, que Dios los bendiga mucho, amén.